Yo nací en Venezuela, en una ciudad que está a 45 minutos de la capital. Es así más o menos como aquí la ciudad de la costa y Montevideo. Quedan así bien cerquita, uno paulatinamente iba a la ciudad. Mi infancia muy, muy normal. Nada del otro mundo, colegio, todo bien, los amigos, todo arraigándose con las costumbres y lo de uno. Este, Cuando estaba en el liceo conocí a una persona, nos enamoramos y nos casamos. Me vine a vivir a Uruguay. Eso fue en el 93, más o menos. Me vine para acá, estuve 3 años. En ese momento, sacar documentos legales en Uruguay no era viable, no era lo mismo. Había que solicitar visa, se iba al consulado para poder venir a visitar. Saqué la visa, hice todo el proceso que se hacía. Cuando empecé con los documentos aquí, me pedían tener un trabajo que ya estuviese con contrato y todo para ellos poderte dar la legalización. Cuando empezamos a terminar los trámites de eso, ya yo no conseguía trabajo, me había quedado embarazada y entonces ya los trámites de la legalización no se terminaron de finiquitar y yo me vi en la necesidad de regresarme a Venezuela. La situación que estaba en Uruguay hace 20 años no era la misma que tienen hoy. Después, bueno, estando allá en Venezuela conseguí trabajo, me dediqué a las aerolíneas, estudié inglés y trabajé de eso. Eso era básicamente lo que yo hacía en Venezuela. Trabajé en diferentes aerolíneas, pero trabajaba en eso. No hice estudios terciarios. Exacto, no hice universidad ni nada de eso. Me dediqué a eso, atención al cliente. Terminé siendo supervisora en Copa, ahora en la última carrera que tuve. Y bueno, vine constantemente y me di dando cuenta que aquí estaban mejorando muchísimo más. El país había desarrollado mucho más de lo que estaba hace 20 años. La situación venezolana estaba cada día peor, había problemas para comprar comida, para viajar, para todo, y empecé a tomar la opción de venirme. Lo primero que hice fue que mi hija se viniera a estudiar acá en la facultad, porque como era uruguaya, empezó a estudiar en la facultad de veterinaria, y ella tiene 2 años que está acá. Después mandé a mi hijo y ahora finalmente llegué yo. ¿Y cuándo fue el momento que vos te viniste para acá? ¿En qué fecha más o menos te acordás? ¿Qué mes, qué año? Me vine este año. ¿Este Yo año terminé mismo? viniéndome este año, ya tengo ahora, ¿qué? 3 meses acá. 3 meses. Y me decías, lo contaste distinto, aquel año, aquel Uruguay de 1993. Ha avanzado mucho, tiene otras cosas. Hay una ley de acuerdos inclusive para residencias del Mercosur, para los países miembros del Mercosur, y con esa ley me tomé para hacer la residencia, que no te piden ni visado. Uruguay no cobra por hacer la residencia. Es uno de los únicos países que no hace cargos por la residencia. Y en cuanto a seguridad, ¿cómo lo verías vos? La seguridad. Obviamente no hay comparación con la realidad de Venezuela, pero digo, ¿te parece que estamos bien, estamos mal, vamos en el camino muy lejano, ¿no?, de Venezuela? Digo, ¿cómo lo ves? En un camino muy lejano, pero sí se ha aumentado mucho más de lo que yo la recordaba. Yo recordaba en Uruguay que tú leías los periódicos y en los periódicos lo que hablaban era de noticias regulares, mucho de afuera, el fútbol, Pepito, Astori, el otro, la calle. Hoy por hoy sale mucho en el periódico las cuestiones de inseguridad. Hay mucho robo, lo de los cajeros está horrible y sí, yo pienso que deberían tener un poquito más de atención con eso, de cómo lo están llevando. ¿Y vos pensás que si un día viene a un conocido tuyo venezolano y te dice Uruguay es una buena opción, vos le dirías que sí? ¿Le aconsejarías que viniera para acá o buscaría otro Me he lugar? traído varios. Sí. Ya le he dicho eso A varios que vinieran Hay para muchos acá. que han venido y sí es difícil porque no es que sea fácil, ¿no? Tienes que trabajar duro para poder hacer todo lo que necesitas y poder llegar quizás al nivel que uno tenía, porque uno tenía casa propia, tenías auto propio y ahora vienes a vivir en una pensión o alquilado con otro compañero a compartir y ya no tienes lo que tú tenías. Pero sí se logra, si tú tienes esfuerzo, sí puedes llegar a tenerlo y en Venezuela ya eso no se podía. Claro. O sea que vos pensás que Uruguay de cierta manera es un país caro, digamos. Es un país caro, pero todavía, comparado como me lo dicen a mí uruguayos que me dicen, no, que aquí no te alcanza el sueldo para vivir. Y de verdad que yo he comparado contra lo que nosotros cobramos allá y sí, aquí sí te alcanza para vivir. Perfecto. Y cuando vos viniste en aquel 1993, o ya sea en este año, ¿te costó de alguna manera adaptarte a Uruguay? Sí. ¿Y en qué sentido? ¿Me puedes En contar un todo. poco? Las costumbres no son las mismas. El clima no es el mismo. Para nada. Tienes las 4 estaciones, nosotros vivimos en calor. Después la comida, toda es diferente, porque no hay casi que en ese momento, en el 93, ni siquiera había nada de lo que se comía en Venezuela. Todo había que hacerle
darle la vuelta completa, empezar a ajustarte a las comidas, a la manera de hablar, a tratar de entender. Cosas que te parecen simples porque se le desataron los cordones al niñito y yo le digo, amárrate las trenzas. Los chavos te miran y no te entienden, ¿me entiendes? Son cosas sencillas, pero es así. Entonces hay que empezar como que otra vez otro dialecto, a cambiarle la vuelta para que te entiendan. ¿Y la gente, los uruguayos, cómo Los te uruguayos son recibieron? muy receptivos, muy receptivos. Aún y cuando hay un porcentaje quizás que tengo amigos que han tenido encuentros con gente que le dice, no, vete para tu país, que haces tú aquí, que no sé qué, pero eso es un porcentaje muy mínimo, son poquitísimos. En su mayoría te dan la bienvenida, te agradecen por haber escogido venir, te ofrecen ayuda, la mayoría están en eso. Están pendientes de los abrigos por el invierno. ¿Y en general estás conforme con lo que Uruguay te ha dado? Sí. ¿En un resumen en general? Sí, estoy muy conforme. ¿Te sentís cómoda? Sí. Te recibieron muy bien. Mis hijos tienen buena educación, están haciendo lo que quieren, están tranquilos, salen, vienen porque no hay tanto peligro como podríamos llegar a tener allá en Venezuela. Y yo estoy trabajando y con eso voy solventando lo que voy necesitando. ¿Trabajando de acá? Trabajo en una tienda de ropa de mujer. De ropa de mujer. Nací en Caracas. Mi infancia, una infancia de un país extraordinario, con no muchos lujos, pero sí dentro de una clase media donde se podía, donde te enseñaron a que trabajar te hacía lograr las cosas y tú te proponías unas metas y en base a eso te fuiste esforzando. Somos una familia de padre, madre, 6 hermanos y adelante salimos todos. Se podía. Luego a la edad correspondiente comencé a estudiar primero, sacar el bachillerato, por los años 80 y pico. Después me gradué un técnico de organización y sistemas y procedimientos. Después hice Derecho, me gradué de abogado, hice un posgrado en Derecho Tributario. ¿Te acordás del nombre de la universidad? El técnico lo saqué en el Colegio Universitario de Caracas. Y la universidad en donde hice el posgrado y hice donde me gradué de Derecho es la Universidad Santa María. Somos una familia de 4 miembros, un núcleo familiar, mi esposa, mis hijos y yo. Mis 2 hijos tienen 20, 22 años ahora, cumplidos ya en Uruguay. Tenemos 1 año y 4 meses que llevamos a Uruguay. Y fue algo muy rápido. Fue darte cuenta de que lo que estabas haciendo ya no alcanzaba, yo ejercía derecho por mi cuenta, trabajaba por el libre ejercicio de la profesión. Uno de mis hijos estudiaba 3er año de Derecho, el otro 1º de Comunicación Social. Mi esposa me ayudaba en el trabajo a mí, estaba conmigo como asistente legal, diría yo. Y un día común en Caracas, donde tú sales a la calle y tú no sabes si regresas, producto de la situación económica, de la situación de la crisis que está viviendo Venezuela, que es muy fuerte. Iba a salir a las 5 de la mañana de mi casa y se metieron 5 tipos, o sea, cuando yo prendí la camioneta, cuando salgo al estacionamiento de mi casa, salen 5 tipos debajo de la camioneta y no secuestran, pero fue un secuestro que fue frustrado, producto de que yo grito, mi esposa grita y los vecinos se enteran. Entonces, por supuesto, ya mis 2 hijos se fueron por las ventanas de la casa y ellos escucharon el grito de la mamá y al escuchar el grito de la mamá dijeron, esto no es normal. No era como decirte, un grito de auxilio que tu papá tiene algo, de que algo estaba pasando. O sea, sintieron que era un grito de terror distinto y se fueron por la ventana de la casa, cayeron en otra casa y pudimos sobrellevar. Cuando los vecinos auxilian, ellos están en el techo de otra casa y le dicen, es en la casa, hay unos tipos metidos en mi casa. Producto de eso, que después te contaré cómo para no
ocupar el tiempo en eso. Pasamos un mes sin dormir. ¿Por qué? Porque los tipos lograron huir, recuperamos, se llevaron una camioneta, la recuperamos, pero se fueron. No los atrapó ni la policía, no los atrapó nadie, y por supuesto eso generó pánico en nosotros porque el temor era que regresaran. ¿Por qué? Porque le frustramos lo que es el robo. Ellos habían secuestrado, robado 19 casas antes de la mía. Y ya en ese momento nosotros lo que dijimos fue, mira, esto no es vida. Esto no es vida porque tú no puedes estar haciendo guardia para poder dormir. Entonces era un hijo haciendo guardia. Párate tú, papá, no puedo ya. Párate tú, mamá, no puedo ya. Y ya eso. Entonces uno de ellos empezamos con la búsqueda de destinos para emigrar. Cuando te metes en Google, te dicen destinos para emigrar. Empiezas a ver Estados Unidos, empiezas a ver Canadá, empiezas a ver Australia, empiezas a ver muchos destinos que, si bien es cierto, son atractivos. Hay destinos donde tú piensas por edad, por beneficio. El caso, nosotros conocíamos muchas cosas de Estados Unidos, pero el irnos ilegal no era satisfactorio, no era tan atractivo como de repente Uruguay, que legalizabas, que la Constitución te establece que tienes los mismos derechos que el ciudadano uruguayo cuando ya eres residente legal, que tienes salud gratuita, que tienes educación gratuita, y esos son los atractivos que presenta el país como tal. ¿Cómo te tratan el uruguayo? Agradecido con la ciudadanía uruguaya, con el pueblo uruguayo, porque han sido muy solidarios, son gente que yo creo que no saben lo buena gente que son. O sea, están sumergidos en el día a día, en la cotidianidad, que no se dan cuenta de lo capaces que pueden ser recuperar lo que ellos sienten que han perdido. Tienen cosas positivas, tienen cosas muy buenas. Y eso se logra nada más con educación. Yo de verdad que en eso sí pienso. ¿Y tuviste algún problema de adaptación, o tu familia tuvo algún problema de adaptación, ya sea, no sé, como te decía, en temas de idioma, temas de comida, temas de tipo con el país, o se adaptaron bien? Lo más importante es la humildad con la que tú vienes. Tú vienes, por supuesto, cuando llegas aquí y no sabes cuál es el... Tú llegas huérfano. Cuando uno emigra, nosotros no conocíamos a nadie aquí. Y llegas huérfano y tú dices, bueno, pero te han hablado del chivito. Entonces te han hablado. Lo demás son cosas cotidianas, normales, hamburguesas, tortillas, todas esas cosas que se comen en todo el mundo. Y bueno, de repente tú conversas con la gente, vas tratando bien a la gente, y el uruguayo te abre las puertas. Como te digo, es una sociedad muy conservadora dentro de muchas cosas, muchos principios, pero también es muy amable, muy solidario. Y para nosotros no fue nada traumático. De hecho, mis hijos, yo creo que al segundo mes, porque veníamos y estábamos a prueba, pero al segundo mes ya me dijeron, nosotros no regresamos. Eso quiere decir que ellos vieron en Uruguay un país normal, con problemas como todos los países, pero un país normal, un país donde existe el crédito, cosa que ya en Venezuela no existe, un país donde tú puedes, con esfuerzo, lograr lo que quieras, con trabajo, con estabilidad. O sea, si tú estás inestable en la parte laboral, por supuesto, no vas a generar nunca el crédito, no vas a generar nunca la posibilidad de que te tomen en cuenta para un ascenso. Pero si tú generas esas ganas de crecer, ese optimismo que te da el trabajar, el tener un trabajo, porque uno de los miedos que tú tienes es conseguir el trabajo, conseguir en mi área, y rompes con esos paradigmas, porque la necesidad te hace cambiar todo. O sea, tú de repente como abogado y
estoy en búsqueda de algo distinto, pero estoy bien, tengo como buscarlo. Cuando te decía que llegamos huérfanos era porque no sabíamos dónde íbamos a llegar, dónde muchísimas cosas. Teníamos por referencia de mi hermana a Ingrid Boscan, que es la mamá de tu amiga. Sí. Y Ingrid, por supuesto, fue esa hermana que nos orientó y que nos dijo: puedes llegar a tal lado, te va a buscar una van, una minivan, porque veníamos con 2 maletas cada uno. Sí se recuerda muchísimo y choca cuando tú eres, no líder de familia, porque todos somos líderes, pero cuando tú eres cuando en tu casa se reunían por lo menos cada 15 días, todos los hermanos, pone aproximadamente 30 personas disfrutadas de una parrilla, de un asado, de una sopa, un sancocho. Bueno, siempre había algo de qué hablar. La misma necesidad de compartir, porque el día a día te va consumiendo, y era buscar el fin de semana precisamente para compartir con los viejos, con los hermanos, con los sobrinos, con los amigos. Y bueno, de verdad, dejarlos atrás genera en cierta parte un sentimiento de culpa, en caso de mi esposa y mío, porque tenemos a los viejos de ella y a los viejos míos. Están vivos, viejos, pero están vivos, y tú no sabes cuándo te va a tocar la llamada, porque tú no estás seguro si ellos van a vivir para esperarte a que tú regreses. Entonces, ¿cuándo te va a tocar la llamada y que te diga: mira, pasó algo? Eso, con respecto a eso, te puedo decir, bueno, se extraña muchísimo todos esos momentos, se extraña. Me acuerdo que una señora me dijo: deja la maleta de recuerdos para que puedas arrancar aquí en Uruguay. Me lo dijo porque me vio muy deprimido, muy golpeado sentimentalmente. Y bueno, no se deja, no se puede mirar para atrás. Lo único que te hace seguir adelante y mirar futuro y planificar y querer crecer es sencillamente cuando ves hacia atrás, tú ves tu país cada vez peor. Un país destruido por la delincuencia, un país destruido por la corrupción, por un régimen que no tiene que ver en la entrevista, pero que la gente no lo entiende porque no conoce lo que pasa en Venezuela. Y es importante que lo conozcan. Y habiendo pasado, me dijiste que están acá hace 1 año y 4 meses, más o menos, vos todavía seguís buscando, obviamente, ese mismo nivel que tienes allá en Venezuela, de cierta manera, ¿o no? No lo he buscado porque tengo que hacer una reválida, y en el caso de Derecho, hacer una reválida de Derecho es aprender, es estudiar de nuevo Derecho. Entonces, más bien estoy buscando hacia el área de educación, porque siento que tengo capacidad de transmitir conocimiento, de transmitir valores, de ayudar en lo que se pueda a la educación. De verdad que sí me gustaría eso. No hay comparación. No quiero estudiar Derecho, primero porque el Derecho no es nada más saber de leyes. El Derecho es conocer el procedimiento, el Derecho es conocer gente. O sea, cuando tú sales a estudiar Derecho, tú vas a salir a asesorar a un grupo de gente. Resulta que, dime cuál es la fortaleza mía, a quién me lo voy a dedicar cuando hay tanta competencia. No soy yo el más indicado por eso te digo que no, hay otras cosas que se pueden estudiar que puedan ser más para mí. Si fuera mi hijo, si estudiara Derecho. Y hoy en día, obviamente, entre Venezuela y Uruguay en cuanto a seguridad no hay punto de comparación. No. Pero, ¿cómo lo ves Uruguay en ese sentido? Claro, escúchame, hay muchas cosas. Por supuesto, pasan cosas. No lo puedo comparar con Venezuela. Para mí, en Uruguay es súper tranquilo.
O sea, que yo camine por 18 de julio a las 12 de la noche, a la 1, 2 de la mañana con mi esposa, eso no pasa en Venezuela, pero por ninguna parte. Entonces... Y una última cosa que te iba a consultar, que parece una bobada, pero me lo han comentado muchos convertidos tuyos. ¿Cómo vivís el tema del clima en Uruguay? Porque ese es lo muy peor. distinto. Nada, vale, mentira, nada que ver. Cuando nosotros pensábamos venir, mis amigos que conocían Uruguay me decían, te vas a cagar del frío. Y yo le decía eso a mi esposa. De verdad que yo no fui diría, el más curioso con respecto a las bondades y deficiencias que nos podía ofrecer Uruguay. Yo fui más autómata de acompañarlos hacia lo que ellos querían. Y cuando decían del frío, mi esposa me decía, si hay gente que vive en el Polo Norte, ¿por qué nosotros no podemos vivir en Uruguay? Y es verdad, hay una cosa, el frío se soporta. Creo que uno tiene que adaptarse y... Priorizar, digamos. Sí, pero de que frío es frío, de que rompe bolas, rompe bolas. Y para cerrar nomás, al día de hoy, ¿vos estás conforme a venir a Uruguay? Sí, estoy conforme, muy conforme. Ojalá, y esto que no quede como que quisiéramos venir a quitarles el trabajo a los uruguayos. No, creo que se puede construir un Uruguay mucho mejor, partiendo de la experiencia, de la mala experiencia que tenemos los venezolanos. Aquí los venezolanos no vinieron a dañar nada. Si podemos ayudarlos a ustedes con las críticas constructivas, lo que quiero que nos escuchen, queremos que nos escuchen, porque de verdad, con respecto al tema de seguridad, una de las cosas que pasa es que el ciudadano se convierte en indolente. Bueno, si le pasó a él, no importa, a mí no me pasó nada. Y esa indiferencia, que es la que daña, es la que hace que nadie esté pendiente del colectivo, sino de lo individual. Hay que trabajar en eso. Cuando yo te decía que hay que organizarse, tienen que organizarse.